Le preguntamos a una persona, a las personas, a los entrevistados les preguntamos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas cambio climático? Precisamente por eso se llama natural, porque no estamos sugiriendo nada, no le estamos dando palabras para que él nos explique o la persona nos explique cómo asocia cambio climático a estas palabras. Y luego finalmente la segunda pregunta que hacemos es, de todas estas palabras que me dijiste, ¿cuál asocias a cambio climático en primer lugar? ¿Cuál asocias en segundo lugar? ¿Y cuál asocias en tercer lugar? Y así sucesivamente. Una vez que nosotros hacemos el levantamiento, lo siguiente es juntar las palabras. ¿Cómo las juntamos? Por sinónimos, y también hacemos que se integren con el mismo tipo de letra, la misma ortografía, porque si no, la mayoría de los programas nos toman las palabras por una letra, digamos calor, que está que para nosotros es un sinónimo de calores, aunque uno esté en plural, nos las toma como dos palabras distintas. Entonces tenemos que juntarlas y las hacemos todas en mayúsculas o minúsculas, como ustedes gusten, como deseen, pero tienen que estandarizar estas palabras. Lo mismo hacemos con estos sinónimos, lluvia, aguaceros, llovizna, y las convertimos en lluvia. Para todas las palabras tenemos que hacer exactamente lo mismo, a efectos de poder analizarlas y analizar sus frecuencias. Es el primer paso. Luego, el siguiente paso es, obtenemos las frecuencias y las veces que nos dijeron que estaban en primer lugar. Por ejemplo, aquí, frío, nos dijeron en primer lugar 128 personas. Acuérdense que este es un estudio nacional, esto es real. En segundo lugar nos dijeron 133 personas frío que asociaban a cambio climático, tercero 119 y así sucesivamente. Lo mismo para lluvia, 35 personas, 61 personas, 79 en quinto lugar. La mayoría de las personas no nos dan más de 5 palabras. Algunas incluso nos pueden dar 3 o menos. Es necesario que nosotros insistamos para que la gente, para que podamos vincular estas palabras. De otra manera, el análisis que vamos a obtener no va a ser muy rico. Hay que hacerlo para acá. Creo que sí. Luego, una vez que obtenemos las frecuencias, el procedimiento que sigue es multiplicamos por 10 a la palabra que apareció en primer lugar, por 9 a la que apareció en segundo lugar, y así. Si tenemos las 10 palabras, tendríamos que multiplicar hasta por 1, ¿sí? Sumamos los resultados de esta multiplicación y a esa suma le damos el 100% al primer concepto que se asocia a cambio climático. Es decir, frío tiene un 100% de valor ponderado. de valor ponderado, pero quiere decir que tiene un 100% de semejanza con el concepto cambio climático. Luego, para efectos de decir qué tan cerca estamos, a esto nosotros le llamamos distancia semántica, únicamente invertimos estos porcentajes. Al 100 lo hacemos 0, al 70 lo hacemos 30 y al 58 lo hacemos 42. Es decir, estamos invirtiendo esto para ver qué tanto se alejan del concepto de cambio climático estas palabras. Ese es el segundo paso. Vamos a ver, el tercer paso es únicamente graficarlo en un gráfico de radar. Podemos ver aquí que frío es el concepto más cercano o que más se parece a cambio climático. El segundo es calor, el tercero es lluvia, y enfermedades, que aquí ya enfermedades empieza a despegar un poco, ya no está tan cercano a los otros nodos, ¿sí? Y vamos viendo la distancia semántica o qué tanto se va distanciando del concepto cada una de las palabras. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta gráfica? Bueno, lo primero que hay que pensar es que todos esos resultados es lo que la gente tiene en su mente. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar algo, es necesario pasar por estos conceptos. Frío, calor, lluvia. Son conceptos que no pueden estar fuera de una comunicación que nosotros hagamos sobre cambio climático. Deben de estar. El problema que tenemos es que no sabemos por dónde circular. Sabemos que tenemos que mencionar estos, pero no sabemos cuál mencionamos en primer lugar, cuál mencionamos en segundo lugar, o cuál en tercer lugar, o qué estrategia de comunicación vamos a armar, ¿sí? ¿Cómo podemos resolver eso nosotros?
Bueno, lo que hicimos es un análisis estructural. Esto es muy parecido a lo que algunos de ustedes seguramente ya han visto con el análisis de redes sociales. Algún tipo de gráficas donde se están vinculando las personas. Lo primero que cambia es, ya no tenemos dos preguntas, solamente tenemos una. ¿Qué palabras le vienen a la mente cuando escucha cambio climático? Ya no le pedimos a la persona que nos diga si está en primer lugar, si está en segundo lugar, si está en tercer lugar, o sucesivamente, ¿sí? Luego, hacemos lo mismo. El proceso de análisis es muy similar. Juntamos los sinónimos, la idéntica ortografía y tipo de letra. Hasta ahí no tenemos ningún problema, es muy similar a lo que hemos venido haciendo con análisis de redes semánticas. Segundo, aquí sí ya empezamos a cambiar nosotros un poquito la metodología. Construimos un listado combinando pares de palabras de cada sujeto. Por ejemplo, este sujeto nos dio 5 palabras: calor, lluvia, frío, aire, nieve. Y formamos diadas: calor con lluvia, es decir, esta con esta, calor con frío, calor con aire, calor con nieve. Quiere decir, estas palabras se van a juntar, tienen una liga en la mente del entrevistado. Obviamente hacemos también lo mismo con las siguientes palabras: lluvia con frío, lluvia con aire, lluvia con nieve. Luego frío con aire, frío con nieve y aire con nieve. De esta manera todas las palabras que nos dio el sujeto están vinculadas. Luego, ¿qué hacemos? Una vez que ya hicimos todo esto, igual podemos correr unas frecuencias y vemos cómo se vinculan, pero ya a través de una matriz. O simplemente viendo si un sujeto mencionó las mismas palabras con otro sujeto. En caso de que uno solo haya dicho, por ejemplo, calor, aire, que es esta diada, pero nadie más la mencionó dentro de nuestra encuesta, lo que hacemos es que la eliminamos. La razón es, no hay una conexión social. A lo mejor yo estoy pensando en palabras que no tienen nada que ver con cambio climático, no es la mente del ente social, ¿ok? Entonces, únicamente dejamos estas palabras que tengan vinculación, 2 o más personas. Ya que logramos eso, nuestro listado lo vamos a incluir en algún tipo de software. Hay cientos de softwares para hacer esto. Aquí simplemente es una ilustración, pero podemos utilizar, por ejemplo, Node Excel, que es un complemento gratuito de Excel. Ustedes lo pueden bajar y lo pueden utilizar, no les cuesta nada. Y la mayoría de estos son gratuitos también. Por ejemplo, Gephi también es gratuito. Y hay muchos. Ustedes se meten a la Wikipedia, software para análisis de redes sociales, y van a encontrar cientos de ellos. Cambio climático 2009 únicamente son personas del Distrito Federal. Nosotros obtuvimos 100 palabras, quitando a los que hayan vinculado las palabras una sola vez, les recuerdo, porque si no serían muchas más palabras, pero estas sí están conectadas por lo menos con 2 sujetos. Tenemos nosotros los nodos más importantes, o los que tienen un grado mayor, que son en este caso frío, calor, lluvias, contaminación, desastres, y los que van afuera son los que menos se han venido vinculando, ¿sí? Es decir, aquí tenemos el grado. Nosotros estandarizamos este grado porque podemos comparar año con año, o independientemente de qué tipo de concepto estemos midiendo, lo podemos ir comparando. Si lo estandarizamos a 100, dividimos el total de nodos, que fueron 100, si ustedes cuentan los nodos son 100, lo dividimos entre el grado. En este caso, frío se conectó a 64 nodos, entonces es del 64%. Dio la casualidad que fueron 100, por eso nos cuadra de esta manera, ¿sí? El segundo concepto es calor, lluvias, desastres y contaminación. Quiero que vayan poniendo atención en esta parte, en este orden, porque una máxima, un principio de las redes es que están vivas, se van moviendo, no se quedan estáticas. Y cuando se van moviendo, lo hacen con un solo propósito. El propósito es ocupar estos lugares. Es decir, estos que están acá afuera, algún día probablemente puedan estar acá adentro, ¿sí? Y desplazan a estos otros nodos. Los pueden desplazar aquí o incluso pueden desaparecer, dependiendo de qué tan dinámica sea la red. Okay. Ahí está. Okay.
Vamos a ver cuáles fueron las aristas principales en esta medición. Tenemos dos. La arista principal fue de frío a calor. Aquí está frío a calor. Se conectó 169 veces. Volvemos a hacer lo mismo, lo estandarizamos. La muestra total fue de 400 sujetos en el Distrito Federal. Dividimos estos 169 y tenemos que el 42% de la muestra ocupó estos dos nodos. Los mencionó en primer lugar como los más fuertes, los más importantes dentro de cambio climático. Tenemos aquí también el segundo, que es frío y lluvia, 152, también volvemos a hacer lo mismo, lo estandarizamos, tenemos el 38%. Y ustedes pueden hacer lo mismo con todas las aristas que tenemos aquí. Aquí vienen sus pesos, ¿sí? Y podemos hacer lo mismo para ver qué es la importancia que van adquiriendo estos nodos o estos vértices. Este es el grafo. Quitamos, ¿se acuerdan que había 100 nodos? Quitamos algunos para hacerlo más claro. Y lo que encontramos aquí es, finalmente, frío, cómo se vincula con calor. Aquí está la arista esta roja, que es la más gruesa. Tenemos que calor, a su vez, se vincula con lluvias, no tan fuertemente como frío con lluvias, que también tiene una arista roja. Y luego tenemos otros importantes, por ejemplo, lluvias, agua, aire, calentamiento, que paradójicamente la arista más gruesa que tiene es esta que va hacia frío, ¿sí? No hay otra arista muy importante. Entonces, cuando hablamos de calentamiento, pues lo tenemos muy relacionado con el frío, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de fuerza del concepto? Si todos estos nodos, no nada más estos, sino si los 100 conceptos estuvieran vinculados todos ellos entre sí, nosotros diríamos que la fuerza del concepto es del 100%. Todos están vinculados. Aquí no, únicamente tenemos un 10% de nodos que se comunican entre sí. ¿Qué tan posible es que estos se lleguen a comunicar al 100%? Al menos en una red semántica no puede ser, porque nada más nos dan 5 respuestas los sujetos. Pero esto puede variar, aquí sí, de concepto a concepto. Bien, ahí está, cambio climático 2012. Exactamente lo mismo, pero si nos ponemos a analizar nuestra primera red, nos damos cuenta que teníamos 100 nodos. Aquí nada más tenemos 62 nodos, es decir, bajaron los conceptos. ¿A qué se debe? A lo mejor hay muchas hipótesis, podríamos explicar algunas de ellas, pero prefiero que lo pensemos por un ratito y después vemos cuál es la que más se acomoda, ¿no? Tenemos 62 nodos, es menor que la del 2009, y tenemos ahora un nodo principal que es calor. Ya no es frío, ¿se acuerdan que la primera era frío? Ahora es calor. Pero paradójicamente calor estaba en segundo lugar en la anterior, ahora ya está en el primer lugar. Y tenemos en segundo lugar lluvias, tercer lugar desastres, frío, que era nuestro primero, lo desplazamos hasta cuarto lugar, y luego inundaciones, que viene en quinto lugar, ¿sí? Vamos a ver de qué manera están vinculados estos. Calor y frío tiene una arista de 70 y calor y lluvias de 78, es decir, el que más vinculado está es este, con un 26% de la muestra. 26% de los sujetos las vincularon, es menor a lo que nosotros teníamos en 2009. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está perdiendo fuerza el concepto o se está democratizando? Quiere decir que la gente ya está más informada, que hay más información en los medios, que hay más cosas. Son cuestiones que uno debe de pensar. Tenemos el otro, que es el 23% de la muestra, calor-frío, que era nuestro cuarto, se desplazó hasta cuarto lugar. Y también podemos ir viendo los demás, porque acuérdense que en algún momento algunos de estos nodos van a tomar estos lugares. Aquí la muestra fue de 300, ya tenemos una muestra más pequeña, pero no importa, porque estamos estandarizando nosotros. Podemos comparar este 26 con el 40 y tantos que teníamos del principio. Nuestra gráfica del 2012, igual. Ahora, la fuerza del concepto es del 13%, ya no es del 10%. ¿Sí? Subió. ¿Qué sucede? Que probablemente se estén vinculando más los nodos. No probablemente, nos lo está diciendo, están vinculando más los nodos. Pero también sucede que las fuerzas están adquiriendo menos fuerza
las aristas, pero se están vinculando más entre ellos. Es cosa muy curiosa, ¿no? Vamos a ver qué sucede con el 2013. Aquí nosotros logramos 74 nodos. Es decir, andamos entre 60 y 100 nodos y por ahí lo vamos a ir variando. Con esto nosotros podemos ir haciendo normas de lo que vayamos midiendo y cualquier concepto, no importa el concepto que sea. Y tenemos que los primeros, es lluvias, ya no es ni frío ni calor, ahora son lluvias. Esto ya se hizo en el 2013, no sé si fue una época de muchas lluvias o había mucho en los medios sobre lluvias. Entonces es el primer nodo que nosotros tenemos. Luego viene desastres. ¿Se acuerdan que desastres venía en segundo lugar, en tercer lugar? Venía hacia abajo y vean cómo viene escalando, va ganando lugarcitos aquí. Ok. Vamos a ver otra vez las aristas. Nuestra primera arista es lluvias, calor. Aquí está lluvias, calor, 32. Es el 16% de la muestra. ¿Qué sucede? Está la tendencia otra vez. Volvió a perder fuerza. Esto quiere decir que si hacemos otra medición el próximo año, va a volver a perder fuerza. O si hacemos otra medición dentro de 5 años, finalmente va a desaparecer. No, porque acuérdense que hay una ley natural que todo tiende a estandarizarse. ¿Sí? Así como el número natural matemático E, igual. Entonces, lo que nosotros buscamos es ver hasta qué momento alcanza la madurez este concepto. Todavía no es maduro, pero empieza a tener una madurez. En algún momento este número va a crecer muy poquito o va a tener muy poca variación, únicamente en la estadística. Luego tenemos nosotros lluvias y desastres con un 12% de la muestra. Y teníamos algunas otras aristas aquí importantes. Vamos a ver cómo queda nuestro grafo de cambio climático 2013. La fuerza del concepto es del 10%, ¿sí? Es decir, andamos igual, 10, 13, 10%, por ahí andamos. La razón, se las dije hace un momento, es porque las personas únicamente nos dan 5 palabras, ¿sí? A lo mejor en algún tipo de conceptos que sean generales. Tenemos aquí otra vez